Hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Arriba, 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 arriba. Gracias, Señor, que ya nos da un nuevo día para estar aquí con ustedes. Gracias, Señor, porque por la lluvia ya hacía bastante, hacía demasiada calor. Hacía demasiada calor y estaba viendo ahí una publicación que pusieron unos camellos, Ruth. A unos camellos dice, el lunes en Monterrey, el calorón tremendo, casi 42 grados. Dios bendiga, la primera hermana es Evelyn, Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Laura, Dios le bendiga. Qué bueno que ya está aquí con nosotros. Dios te bendiga, Javier. Qué bueno que están aquí con nosotros, hermanos. Entonces es un placer estar aquí. Le bendiga, hermana Evelyn. A veces le extrañamos, pero qué bueno que está aquí con nosotros. Estaba diciendo que hemos tenido unos calores tremendos y pues gracias al Señor por la lluvia, porque fresqueó y podemos dormir bien a gusto después de que no podíamos dormir. Hermana Mari, Dios le bendiga. Chuy Mari Redondo, Dios le bendiga, hermana. Espero ya ande disfrutando ahí de sus vacaciones. Miraba una publicación ahí de la hermana que dice, aquí está bien fresco. Dije, ¿cómo? Si acá estamos a 41 grados. Es que estoy en la Ensenada, Bajo California. Ah, con razón, pero qué bueno, hermanos, que ya están aquí con nosotros. Es un gusto. Hoy, que estamos 23 de junio, ya mitad de año. Se acabó. Qué rápido, mitad de año. Bueno, voy a dejar que Rutita se... Y ya pasaron todas las estaciones. ¿Ya? ¿Ya todas? ¿Ya compartiste? No se puede. No, deja aquí ni aquí. Ah, es que este es aquí, mira. Sí, mira. Tú Dios bendiga. Aquí estamos una vez más en Aprendamos Juntos. Ya me revuelvo otra vez. Sí. Iba a decir un tiempo con Dios. Sí. En Aprendamos Juntos y pues vimos lo increíble que comentaba con mi hermana, que un día anterior a que se vino la tormenta y todo, estábamos a 50 grados, que no se podía ni respirar ni dormir. Yo de hecho hasta me acordé porque me apareció, del año pasado me apareció una publicación, Ruth. Mira, que dicen, solo me asomé a la ventana y está un hombre todo quemado de un lado de la cara, por el calorón. Y decíamos, ¿verdad? Y cómo, o sea, de un día para otro se vienen tormentas y todo, y meditábamos en eso, que decíamos, esto es provocado por el hombre, porque estaban diciendo que no había agua, que no había, que las presas estaban secas, y días anteriores habían dicho que dice, el hombre mandó misiles o mandó satélites para provocar que cayera nieve en la vez pasada, sí. Entonces decíamos, o sea, pues ya ni la despistan, de un día estás con el calorón y al otro día viene el agua. Sí, supe que ahora que mandaron todas las... Mira, dice aquí, de aquí y luego de aquí. Sí, había visto que, ¿cómo te dije? Que había, que ahora con todos los satélites que mandaron, que iban a estar provocando eso, de lluvia, de frío, de calor. Sí lo vi eso que habían dicho. Hace calor aquí. Oh, sí, hermana, aquí también hace bastante calor. De hecho, ya se siente bochorno. Se siente mucho bochorno ahorita que se cerró aquí todo. Se siente mucho bochorno, pero cerramos porque aquí los vecinos tienen muchos perritos de esos labradores. ¿Así se llaman? O serán ladradores, ¿verdad? Ladran demasiado de esos chiquitos chihuahueños. Y ladran demasiado, entonces por eso cerramos aquí, pero me voy a estar peleando aquí con Ruth por el abanico. Entonces, que tengo mucha calor. Pero bueno, gracias, Señor, que ya estamos aquí, viendo estos temas que de alguna manera le estaba diciendo a Rutita, mira, en sí el tema es ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Dios te bendiga, Dios. Dios te bendiga, dice. Hola, buen día. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Y estamos viendo puntos donde usted se debe de estar calificando si está lleno del Espíritu Santo o si le falta algo por agregar a su vida. De eso es de lo que estamos hablando en cuestión, nomás que le decía a Rutita, pero nos salimos con lo del matrimonio. ¿Por qué? Porque se estaba tocando el tema donde dice estar en la palabra. Y el estar en la palabra, pues es obvio que estamos
que me enseña cómo conducirme en el matrimonio, cómo conducirme en el trabajo, cómo ser un buen vecino, cómo ser un buen padre de familia, cómo escuchando la palabra, o sea, estando en la palabra. Entonces, ¿por qué muchas veces no sé cómo comportarme en mi trabajo allá afuera? Porque desconozco la palabra, no sé cómo Dios nos quiere enseñar a cómo comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Que de hecho anoche también era algo así del tema, ¿verdad? De cómo comportarnos. Como hijos de próximos al trono, que era la reina Esther, que se le estaba enseñando cómo se iba a comportar, cómo se iba a vestir, porque iba a ser la próxima reina. Y es lo que hablábamos también el lunes, cómo nos debemos de comportar como hijos de Dios, como decíamos, como ascendientes al trono, porque veíamos el ejemplo de los reyes, ¿verdad? De acá de Inglaterra, de cómo desde chiquitos se les va enseñando cómo saludar y todo, porque dicen, este es el que le sigue al trono cuando se muera el que está ahora de rey. Ajá. Y comentábamos eso, y hemos estado viendo el libro de Efesios tanto los lunes como martes, como miércoles y viernes, que decíamos, el libro de Efesios nos enseña de cómo vivir una vida cristiana en todo. Es lo que había dicho días pasados. La palabra Éfeso, si tú te vas al Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, es deseada. Eso así significa la palabra, deseada. Entonces, toda la carta de Pablo a los Efesios, es dice, para que no andéis como tontos, sino como hijos de Dios. Haz de cuenta que ese es el manual. Mira, así va a ser tu conducta como hijo de Dios. Por eso dice, antes anduviste en otro tiempo así, ahora eres así. Antes andabas en tinieblas, ahora has venido a la luz. O sea, te dice el antes y te dice cómo debes de ser hoy en día. Así es. La amiga nuestra hermana Angelina Contreras, Dios le bendiga, hermana. Sí, hermano Felipe, Dios le bendiga. Dice que a veces es Felipe, a veces es su esposa. Su esposa se llama Raquel. Y bueno, nuestra hermana Marta, qué bueno que está aquí con nosotros, hermana Marta, Dios le bendiga. Y bueno, gracias, Señor. Entonces estamos hablando de esto. Y mire, si usted quiere saber cómo conducirse, pues vaya a la carta de los Efesios, y ahí está nuestro manual para cómo debe de comportarse un hijo de Dios. De hecho, parece que también en Colosenses y en Efesios habla que no hables con truenerías. Truenerías quiere decir no hables en doble sentido, no hagas chistes groseros. O sea, te dice cómo. Ahora, ¿cómo puedo lograrlo? Hacer eso en mi vida, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno de la palabra de Dios. Dice en Colosenses, que es donde de ahí nos agarramos todos los demás temas. Colosenses 3, donde dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Y lo dice, que la palabra de Dios sobreabunde en vuestros corazones. Cuando dice sobreabunde, quiere decir que se derrame, que la palabra esté en la boca, ¿verdad? Qué tremendo es cuando te enojes y que no salga palabra y salga otra cosa, ¿verdad? Maldiciones. O coraje, o qué sé yo, palabras. Ya no diremos maldiciones, pero sí damos palabras que ofenden. Que ofenden, Yo ¿verdad? recuerdo que cuando mi papá apenas empezaba en el camino de Dios, cuando se enojaba, pero sí tenía, o sea, trataba de controlarse y decía la palabra, pero corta. Che, huerca, sí. Sí, decía. Entonces, sí, comentábamos ahorita de empezar que confundimos a veces o hemos malentendido el ser llenos del Espíritu Santo, porque decíamos, nosotros andamos pidiendo señales para saber y queremos hablar y que Dios nos esté hablando a cada rato y a cada rato y a cada rato. Es lo malo de ver tanto YouTube, porque luego queremos ser como los evangelistas, pero nosotros somos más acá de la línea de Guille Ávila, de Josué Irión, pura cita bíblica. Entonces, sí es cierto. Por eso a veces no nos recomendamos que vean tanto YouTube, porque luego quieren andar corriendo por todos lados. Entonces, pero fíjate que dentro de parece que es la homilética, parece, que te dice que tú debes de estar aquí, sin moverte, y que no te rasques la nariz, que no hagas movimientos. Te voy a prestar el libro donde dice cómo debes de estar en el púlpito, y dice que no andes así.
Muy bien, entonces, le estoy dando una clase acá aparte, entonces Dios nos enseña cómo conducirnos y cómo hacer, y a veces queremos señales, pero mire, a Abraham, ¿cuántas veces le habló en los 100 y feria de años que tuvo Abraham de vida? 3 veces. Como 3 veces le habló y le dijo de la promesa, y luego hasta 25 años después vino, y así, o sea, vino la promesa. Pero nosotros queremos que nos hablen cada culto para saber cómo ando delante de Dios. ¿Quiere saber cómo anda delante de Dios? Lea la escritura y usted se va a dar cuenta si anda bien o anda mal, porque el mismo Espíritu nos enseña todas las cosas. Y mire, vamos a entrarle aquí porque ¿de dónde se está derivando todo esto? De la pregunta que nos hacemos muchas de las veces: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Lo hemos dicho, ¿cómo puede ser lleno del Espíritu Santo? Leyendo la palabra de Dios. Usted va a ser lleno. ¿Por qué? ¿Por qué leyendo la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, este es el Espíritu Santo, la palabra. Porque el Espíritu Santo es el aliento, da vida, es el Espíritu, da vida. Y esta palabra a mí me da vida. Me da el modo de vivir, el modo de conducirme, el modo de hablar. Aún en los proverbios dice que yo no haga señales con mis manos. O sea que todo está en la Biblia si yo la sé escudriñar y si la sé retener más que todo, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta, porque recuerdo que hace como, ¿qué será? La semana pasada estábamos hablando ahí en familia. Sí, hace 15 días, sí. Que decíamos, sí. Es que no, yo le decía, es que yo siento como que algo falta, pero yo no sabía expresarme, y cuando me dio el tema para estudiar dije... Ahí está tu respuesta. Ahí está tu respuesta. Sí, así es, porque le decía yo a Anita, quieren emociones. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo, otra es ser emociones. Fíjate lo que estaba viendo ahí internet. Estaba viendo de un predicador que hizo ¿cómo te diré? Esta comparación tocante a la llenura del Espíritu Santo y a Dios le bendiga, hermana Alma de León, y a emociones. La gente quiere emociones, la gente quiere que te hagan así con el saco y que tú te caigas. Pero yo le decía a mi hermana Josefina, ¿se caen y qué? O sea, ¿qué? Muchos ya ni oran cuando se caen. O sea, haz de cuenta que truncaste lo que Dios iba a hacer, o si le iba a hablar Dios o le iba a decir algo, pues se fue y ya, o sea, lo quedó bloqueado. Entonces, dijo esto el hermano: agarra un vaso de agua. Ay, se me olvidó traer café, hermanos, ahora estoy con agua, se me olvidó traer mi café. Agarra un vaso de agua y agarra una coca. Dice, la coca son las emociones, el agua es vida. Entonces dice, ¿qué te hace mejor a ti para la salud? ¿La coca o el agua? El agua. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es agua. Es agua. Agua que no nos gusta. A mí no me gusta el agua. Ahora bien, dice, todos prefieren la coca. ¿Qué hace la coca? Dice, trae el gas y te da esa emoción, te da esa sensación, ese placer y qué rica, dice. Pero la dejas ahí, vuélvela a tomar de rato. ¿Qué pasa con esa agua? Ya se le fue el gas, quedó puro jarabe, puro saborcito nada más, pero no quedó nada de provecho quedó con la soda. Dice, pero tómate el agua y te va a servir de provecho. ¿Por qué? Te va a dar oxígeno al cerebro, te va a dar nutrición, o sea, ¿cómo se dice? No nutrición, ¿cómo se dice? Las vitaminas. No, cuando estás asoleado y luego te la das. Se va a relajar. No, hay una palabra, pero bueno. Entonces dice, el agua te va a dar vida, va a hidratar tu cuerpo. Lo primero que hace el agua cuando tú la tomas, dice, se va al cerebro y le da oxígeno al cerebro. Por eso muchas veces cuando nos duele la cabeza es porque el cuerpo está pidiendo agua. Yo casi no tomaba agua, ahora en la pandemia ya he tomado mucha agua, pero no tomaba agua, para que yo tomara agua, yo creo una vez a la semana tomaba yo agua, una vez a la semana. Eso sí, la soda me la tomaba con hielo para rebajarla, porque no me gusta tomar así soda, para rebajarla. Entonces dice, muchos quieren la soda,
porque da la emoción, da la sensación, da el placer, pero no te quedó nada en el cuerpo. Y muchos desprecian el agua, porque yo, la primera excusa que yo pongo, me entripa el agua. Por eso vivo con el carbonato y agua, ¿verdad? O le echo en sal de uvas y agua, para poderme tomar el agua. Porque agua sola no la tolero, no me gusta, perdón, pero... Y mira que la tercera parte de nuestro cuerpo es agua, es agua. Y es que a veces el agua como que no cae, como que te hace nudito. A veces como... Y decíamos, pero la coca sí, y decimos que la coca hasta te sube te controla la presión. Y te da energía, te da energía. Con los calorones. Sí, porque es cocaína. O sea, me mandaba, es cocaína. Ni modo la voy a descubrir. Me mandaba nuestra hermana Josefina, mira lo que me estoy tomando, un vaso lleno soda, de hielo con bastante. Tremenda hermana Josefina. Pero, o sea, el agua, pues sí, o sea, te aliviana, te da vida. Te da vida. Fíjese, en estos cerebro, calorones, la tercera parte del cerebro es agua. En esos calorones yo sola casi me acabé el garrafón. De agua. De agua. Ay, de pues 20 qué bueno litros que puedes de tomar. agua. Pues qué bueno que puedes. Yo hasta ahora en la pandemia, pero yo tengo 52 años y en mi vida yo quería agua. Decía yo, y mi papá igual. Le digo, yo soy camello, no tomo agua. No tomaba agua, hermanos. En serio, no tomaba agua. Si acaso una botellita por semana y digan que les fue bien. Entonces, hace daño todo eso en cuestión de soda. Y mire, tampoco bajaba a soda y soda y soda. Nada más la soda que yo tomo en la comida, era todo. Tenía sed, pero no tomaba agua. No me gusta el agua, pero ahora en la pandemia dije, Nereida, tienes que tomar agua, tienes que tomar agua. Más con estos calorones, dije, tienes que tomar agua. ¿Por qué? Porque muchas veces por eso nos duele mucho la cabeza y mejor tomamos una aspirina. Y no sabemos que el cuerpo lo que nos está pidiendo es el agua, es lo que nos está pidiendo. Cuando uno desganado, sí. O sea, porque te está faltando agua, ese líquido en el cuerpo. Sí, que es el agua. Entonces dice, muchos creen que la llenura del Espíritu Santo es la soda, que es una emoción y ¡ay, qué bonito estuvo el culto y Dios me habló! Pero te habló y ¿qué haces con lo que te habló? Nada. En cambio, el agua te da vida siempre te va a dar vida. Y me gustó esa comparación que hacía el predicador en cuestión de la soda y el agua. Dice, ¿qué prefieren? Y todos por la soda. Todos, ¿verdad? Entonces, pero la soda hace mucho daño. Pero la preferimos por el placer, por la sensación. Entonces, y casi nadie quiere el agua. Pero la palabra de Dios dice que es agua. De hecho, dijo Jesús, el que tomare de esta agua, vivirá. Hablando de la palabra de Dios. Ve leyendo el comentario. Bueno, lo dice nuestra hermana Ludivina. Ni yo casi no tomaba agua, pero aquí donde estoy sí tomo agua. Sí. Y dice nuestra hermana Evelyn, la Coca-Cola es un subidón de azúcar, te sientes con energía, pero cuando bajas de eso, no tan bien. Exacto. En la hermana Chuy de Redondo, yo tampoco casi no tomo agua. Fíjate, nadie tomamos agua y es lo más sano y no la tomamos. Preferimos la sensación del subidón de energía y andamos ahí a todo el fuá, y luego nos hace daño. Entonces, por eso muchos casi no quieren la palabra de Dios, quieren emociones, por eso dicen, no, yo mejor en YouTube, y ahí busco lo que dijo de su Josefina, que me haga un wow. Entonces lo que uno quiere, pero la palabra de Dios es agua que casi nadie la quiere, pero que es bien importante tenerla en nuestro cuerpo, porque es la que nos da vida. Y si hay personas, comentamos entre semana una persona que decía, ahora sí voy a ir a un verdadero culto. Pero de esas personas que andan buscando en todos lados. Llamaradas de petate decimos nosotros. Sí, que ahora sí, le voy a echar ganas. No, hombre, ahora sí. Y predican y testifican bien padre en un culto. Y luego 6 meses ya no los ven en la iglesia. Y luego ya después de 6 meses vienen a otro culto. Y vienen con tanto testimonio, Ruth. No, hombre, que Dios para allá y Dios para acá. Pero no se congregan. Y vienen con una llamarada, no, a un culto. Y otros 6 se acabó la llama. Les decimos llamaradas de petate, así les decimos. Bueno, fuera que fueran 6 meses. Un año sin venir a la iglesia, sí. Sí, conozco varios de esos.
Decíamos, o sea, la adoración y la alabanza uno lo tiene que, nosotros se lo tenemos que ofrecer a Dios, no Dios nos va a tener acá todo un show, que es lo que están buscando ahora muchas personas, que la iglesia haga todo un show para yo poder sentir bonito y poder adorar a Dios, que dices, como dices tú, que te llegan a los sentimientos y a las emociones, pero no te llenan. No te llenan, o sea, no te dan la vida. De lo que es lo verdadero. Sí, nomás te dan las emociones. Es como dicen, ¿verdad? De los que van a las fiestas, ¿qué tanto te duró la felicidad? Unas 2 horas, o mientras pasa, que estábamos leyendo en Efesios, mientras pasa el efecto del vino, y ya, se te acabó. Pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. O sea, esa no se va, esa se queda en nosotros y nos enseña a vivir. Entonces, qué bonito es aprender a vivir y hacer lo que es la palabra de Dios. Entonces, muchos prefieren las emociones que la palabra de Dios. Y mire, si ustedes conocen la palabra de Dios, lo hemos dicho una y otra vez, lo van a engañar muy fácil, porque desconoce la palabra, tuercen la palabra. Usted tiene que aprender los textos o saber de qué habla el capítulo para que no le tuerzan la palabra. ¿Cómo fue engañada Eva? Porque le torcieron la palabra de Dios y ella lo creyó porque lo ignoraba. ¿Quién es Eva? Eva representa la iglesia de Jesucristo, que es engañada hoy en día, ¿no? Está siendo engañada por todo lo que les predican, pero que desconocen la palabra. Por eso dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque ignoran la palabra de Dios, no conocen. Mire, no es de que también, bueno, es de aprendernos textos de memoria, pero es de que usted sepa de qué habla cada capítulo, así. ¿Qué habla el capítulo 1 de Juan? Pues habla del verbo de vida. ¿Qué habla del capítulo 2? No, pues habla del bautizo. ¿Qué habla del capítulo 3? Pues habla de la conversión de Nicodemo, del nuevo nacimiento. ¿Qué habla del capítulo 4? Habla de la samaritana, cuando Jesús fue al pozo y le pidió agua y le dijo que si tú dieras agua y no sé qué. ¿Qué habla el capítulo 5? Que la agua que fluya, que haya un rema en ti. Y el 6, del paralítico, así. O sea, conociendo lo que habla cada capítulo y no te engañan tan fácil, porque tú dices, achis, pero que tiene que ver el paralítico con lo que está él diciendo, ¿sí me entiendes? Porque en la aplicación es donde le dan la vuelta. Es lo que comentamos, es que ahora que estamos aquí ya están aprendiendo. Como una persona que nos decía, es que yo no entiendo cuando ustedes están predicando que meten la historia de Israel, pero ya empiezan a hablar de la iglesia y sí entiendo, pero de la historia de Israel no entiendo nada. Dije, pues es como en todo el mundo, como ciudadanos, uno tiene que conocer la historia de su país para poder saber el por qué pasaron las cosas, el por qué ahora tenemos estas constituciones, dije, así tenemos que leer lo que es la historia de Israel para poder entender el por qué. Le digo, cuando nosotros predicamos, se nos ha enseñado que demos la historia de que pasó en ese tiempo, y luego ya después te vamos a aplicar lo que se aplica a la iglesia, lo que Dios quiere enseñarnos a través de ese capítulo. Y nada más se me quedaba siguiendo. Dijo el hermano, es que estoy leyendo aquí que dice nuestra hermana Ludi, llamaradas de petate, y dice, eso platicaba con mi nuera, que esos cultos son puro espectáculo. Fíjese bien, vi una del hermano Paul Washer, que casi le quitaron casi todas sus predicaciones a este hermano, pero dijo él, si tú haces un espectáculo para atraer gente a Cristo, que una vez yo vi en YouTube, vi un predicador que estaba invitando a que fueran a ver la pelea del box del Canelo a la iglesia, y que invitaras a tus amigos a la iglesia a ver la pelea, no sé, pelea box, no sé nada de eso, pero era el Canelo. Entonces dijo, invite a sus amigos para que vengan, y seguro que ya al final pues les iban a dar la invitación para que aceptaran a Cristo en su corazón. Entonces yo vi eso con ese predicador, pero luego escuché con el hermano Paul Washer que dijo, toda esa gente que fue convertida a través de un espectáculo, vas a tener que seguir haciéndolo en tu iglesia, esos espectáculos, porque son carnales, y tú tienes que estar alimentando la carne de esa gente, porque no los trajo el Espíritu, los trajo el espectáculo a la iglesia. Entonces dice, siempre tienes que estar haciendo algo para alimentar esos carnales, y ese grupito
de los que oran. Ese grupito de los que están ahí siempre orando, dice, los vas a abandonar por estar entreteniendo a los carnales. Dice entonces, dice, si tú usas un espectáculo para atraer gente, te encadenaste a estar haciendo, ¿por qué? Porque en otra ocasión ya vas a querer hacer tu culto normal y esa gente se va a ir porque no vino por eso, vino por el espectáculo que tú estabas dando. Ya no van a querer los coritos. Ya no, sí, van a las querer canciones de última moda. De última moda. Sí, ¿por qué? Porque antes no sabíamos todos los coros, porque los coros eran los mismos en todas partes. Pero ahora no, vas a un culto y oyes unos coros y vas a otro y ya son otros coros y a otro ya son otros coros y la alabanza se va renueve y renueve y renueve y sueltas uno y agarras otro y sueltas otro y agarras otro y ya no se dio abasto, o sea, ya no lo sentiste, ya no lo disfrutaste la alabanza porque ya nomás estás como los gnósticos, nada más, o los griegos que querían estar siempre aprendiendo algo nuevo y soltaban todo. Eso es malo delante de Dios. Los gnósticos y los griegos era lo que querían, siempre andar en novedad. Traes un nuevo evangelio, a ver, dámelo, y dice que lo atesoraban, y venía otro con un nuevo evangelio, traes un nuevo evangelio, y lo agarraban otra vez y soltaban el otro. Así está hoy en día la iglesia de Jesucristo. Quieren que nuevo, que porque lo mismo les aburre, son gente carnal. ¿Por qué es gente carnal? Porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, si a ti te aburre lo mismo, entonces te aburre Jesucristo, porque es el mismo, Él no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y que casi ahora toda la música de hoy es para mover la emoción. A mí me gustan muchos cantos. Sí, hay muchos cantos, ahora, sí. Pero hay que saber seleccionar. Decíamos, creo que el domingo pasado que se empezó a sentir bonito y eran con coritos, era un canto de adoración. No, sí, te alabaré para siempre. Sí, que a mí me gustan mucho esos cantos de adoración de los viejitos, porque son los que, como dicen, los que traen el poder, la unción, traen la unción. ¿Y qué es lo que pasó ahora con la iglesia esa que pusieron allá en la Arena Monterrey? Que empezaron con un show, que es el Epicentro. Con espectáculo y poniendo fútbol, poniendo hasta celebrando Halloween, porque de esa manera tú vas a atraer a la gente. Y ahora tienen que hacer todo eso, ya no se pudieron salir de eso, y se metieron ya a puros espectáculos, así es. Dice aquí nuestra hermana Alma de León: yo tomaba agua cuando me pasaba una pastilla y ahora tomo mucha agua y dejé de la comer. Exacto, hermana. No, si todo, mire, yo pensé que era la única, entonces todos estábamos igual. Todos, nadie quiere el agua y es lo más sano, es lo vital. Y no lo queremos las emociones. Entonces, mucha gente piensa que a través de las emociones, de esa manera esa persona está llena del Espíritu Santo. No, que lo vistes, cómo se revolcó de la risa. Y no, que lo vistes, cómo empezó a brincar. No, el Espíritu Santo es vida. Le va a enseñar a vivir, a disfrutar, como dice Ruth, cantos viejitos, cantos nuevos. La predicación es la misma, no tenemos por qué cambiarla. Que a mí me tocó ver, o me ha tocado ver iglesias donde la misma Biblia dice que usarán huecas filosofías, o sea, y fábulas, o sea, ¿qué quiere decir? Cuentos para poderte predicar. Y mucha iglesia ya está agarrando así, te cuentan todo un cuento o todo un mito de algo y luego te dan la predicación. Y dice la Biblia que esos son falsos, que tengas cuidado, dice, no te dejes engañar. O sea, que es falso, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios no lo aprueba. Que tú prediques con un mito o con una fábula o con un cuento de allá de afuera. Que no prediques con eso. Y sí caen. Sí se cae en eso. Lo decimos sí se cae en eso. Por experiencia, cuando uno no desconoce, y cuando uno no lee la palabra, y no nada más leer, sino escudriñar lo que quiere decir, sí caemos, aunque digamos nosotros estamos firmes. Porque escuché una persona que decía, yo estoy bien firme y bien cimentada, pero le decimos no, porque decíamos, antes de la caída dice, está la arrogancia y la soberbia, porque estamos expuestos a todo esto, y si no estamos, como dices, conocedores de la palabra, llenándonos de la palabra de Dios, sí vamos a... Sí se cae en el error. ¿Por qué? Porque porque no nos gusta tomar agua. ¿Qué es el agua? No nos gusta leer la Biblia. Queremos nomás estarla escuchando, pero usted la puede escuchar, aquí puede escuchar la predicación
de una manera y luego se va a YouTube y la encuentra de otra manera y luego se va a YouTube y la encuentra de otra manera, y es donde caemos, donde dice, y buscarán quien les hable lo que quieran oír. Mucha gente cristiana está cayendo ahí donde dice, no querrán sufrir la sana doctrina, sino buscarán quien les hable lo que quieren oír. Y hoy en día, la iglesia está viviendo este asunto. ¿Por qué? Porque todos buscamos en YouTube lo que queremos escuchar. Yo no quiero escuchar que me estén diciendo que estoy mal, o que estoy haciendo mal las cosas, o que le estoy tomando a Dios lo que es de lo que Él le corresponde. No, yo quiero que me hablen de riquezas, yo quiero que me hablen de prosperidad, o sea, que me llenen mi ego. Cuando la Biblia dice que mi ego debe desaparecer, que mengue yo, para que Cristo viva en mí, pero muchos quieren que les estén llenando el ego. Tú puedes, tú eres un campeón, todo lo que declares será hecho, tú créelo, levántate y toma las cosas y arrebátalas y que no sé qué. Entonces, Dios no las arrebata, o sea, Dios no nos mandó a arrebatarlas, Dios nos las da. Dice, pide y se te dará, no es necesario andar arrebatando. Y es donde transgiversan la palabra de donde mencionabas tú de riquezas, porque mencionábamos el lunes cuáles son las riquezas que Dios nos está ofreciendo, que están ahí en Efesios capítulo 1, que nos habla de riquezas de sanidad, riquezas de perdón, riquezas de misericordia. Esas son las riquezas que Dios nos ofrece. Pero si no conocemos la palabra, nos vamos a ir por las riquezas de dinero, sí, de money, decían en money, un programa. Sí, money. Nuestra hermana Evelyn está pidiendo oración por su tío. Dice que necesita sangre, que su sangre está muy baja y que necesitan que Dios obre. Entonces vamos a estar orando, hermana Evelyn, pero desde el momento que usted pide oración, Dios ya está obrando. Esperemos y que Dios levante sus niveles de sangre en su tío, que Dios ponga su mano sanadora en el cuerpo de su tío y que pueda darle esa fuerza que él necesita, esa sangre que necesita, porque fíjese que sí, hoy en día hay mucha anemia, no sabemos qué es lo que esté pasando. Lo más importante, y miren, déjenme tomo esto también para todos los que nos están escuchando, lo muy importante, hermanos, todos, fíjese bien todos, ore por sus alimentos, ore por el agua que toma, ore mi hermano, porque por los alimentos y por el agua es que están entrando todos los virus, y es que están introduciendo, no entrando, los están introduciendo a propósito. Si usted no ora por sus alimentos, tal vez a usted le van a hacer daño sus alimentos, porque dice, comerás cosa mortífera y no te hará daño. ¿Cuándo? Cuando yo oro por mis alimentos. A mí me ha tocado ver mucho cristiano de años, cristianos, jóvenes cristianos, que se sientan y a comerlo luego sin orar por los alimentos. Aún Jesús decía, y bendijo los alimentos y los repartió. O sea, aún Jesús oraba por los alimentos. Si un vaso de agua toma, un vaso de agua, ore, porque también por el agua están introduciendo el virus, mucho químico. Entonces, bien importante, mi hermano, si usted quiere estar sano, si usted quiere que Dios esté nutriendo bien su cuerpo y que no le haga mal lo que están haciendo, porque, es mucha la población y quieren disminuir la población, que por el calentamiento global, por eso se está haciendo todo esto. Entonces, por favor, mi hermanos, dijo Pablo, se los ruego en el amor de Jesucristo, oren por sus alimentos cuando coman, por favor, oren por el agua que toman, porque de ahí está viniendo todas las enfermedades hoy en día, y he escuchado de mucha anemia. Me han pedido muchas oraciones por personas que están con anemia, niños con anemia. Entonces, bien importante que oremos, hermanos, por nuestros alimentos cuando nos sentamos a comer. Incluso enseñar a los niños a que oren por sus alimentos, que nos vean a nosotros los grandes que oramos por nuestros alimentos para poderlos introducir. Dígale a Dios, prepara mi cuerpo para recibir estos alimentos, porque, hermanos, está tremenda ahorita la situación y hay muchos cristianos enfermos. Y yo no voy a decir que es porque no oran, pero sí hay mucha enfermedad el día de hoy. Sobre todo en el agua, yo en esta semana llené la jarra para hacer el agua de sabor. Sí. Y la puse así mientras que iba por el sobrecito, y cuando vine el agua estaba color café. Cuando la había llenado ya estaba transparente, y estaba color café.
y la tiré y volví a abrir la llave y salía transparente, pero la dejaba reposar tantito y se hacía toda café. Sí. Entonces, y yo ya había estado, comentaba con mi mamá, había estado un día anterior vómito y decía, pues, o sea, tomé agua, comí esto, pero el agua está saliendo sucia. Amén. Está saliendo Amén. con muchos químicos. Sí. Amén. Así es, mi hermana. Vamos a creer que Dios va a hacer la obra en su tío y que ponga esa transfusión de sangre en nuestro Dios con su poder para que su tío pueda levantarse de ahí. Y bueno, seguimos, no hemos podido entrar. Le dije, mire, bien le dije a Ruth, esta es la introducción y vas a ver que de aquí no vamos a pasar. Entonces, estamos hablando que es cristocéntrico, y es lo que es eso. Cristocéntrico es que le damos la gloria a Dios en todo y por todo, que eso es lo que estamos hablando ahora. Pero nuestro tema en sí, ahorita le vamos a dar los 4 puntos, porque tenemos que regresar a los puntos para poder entender por qué pusimos hoy el tema tener confianza. Y es lo que estamos hablando, tener la confianza que si Dios dijo, que si Jesús dijo, yo enviaré mi espíritu sobre ustedes, creer que el espíritu de Dios está en mí. Ahora, para que el espíritu de Dios esté en mí, yo necesito alimentarlo para que no muera y tenga vida. ¿Cómo le voy a dar yo vida al Espíritu Santo que entró en mí cuando acepté a Jesucristo en mi corazón? Leyendo la palabra de Dios, viniendo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios de día y de noche, estar meditando en la palabra de Dios. Si yo no hago eso, pues el Espíritu muere, porque no le estoy dando lo que necesita para mantenerse vivo. Es como tener... no quiero comparar algo. Pero es como tener, es que me dice una mascotita, pues perdóname Dios, perdóname. Una mascotita, y si no la alimenta, se va a morir. O una plantita. O una plantita, sí, ¿verdad? Una plantita. Si usted no le echa agua a esa plantita, se va a morir esa plantita. Y aunque usted ore y en el nombre de Jesús, y que la plantita vuelva a resucitar, pero no le pone agua, no va a haber resultado. Entonces, si yo tengo el Espíritu Santo cuando acepté a Cristo en mi corazón, pero no leo la palabra, no me acerco a la iglesia a escuchar, no a venir a la iglesia a dormir, o venir a la iglesia a estarme saliendo al baño o a tomar agua, venir a escuchar. Si yo no vengo a escuchar, el Espíritu dice que se aleja de mí, se va, porque le estoy dando más lugar a la carne que al Espíritu. Si yo vengo y escucho la palabra, pero yo llego a la casa y no vuelvo a agarrar la Biblia hasta que vuelva a venir yo a la iglesia, el Espíritu va a morir. Yo le tengo que estar dando vida a ese Espíritu. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. La palabra viene de la palabra logos, que es de estudio de la palabra. Entonces, yo debo de estar leyendo, no solo escuchar, porque volvemos, porque muchos están buscando solamente lo que ellos quieren escuchar. Pero mira, alguien que te habla de la prosperidad, que te habla de todo, no te habla de la santidad. No te dice, y Jacob peleó con el ángel y agarró la bendición, pero no dice qué hizo Jacob. O sea, Jacob se arrepintió y pidió perdón, y dice que su caminar ya no fue el mismo. O sea que salió un Jacob diferente. Ahí murió el Jacob usurpador, el Jacob engañador, y salió un nuevo Jacob, salió con el nombre de Israel, o sea, un nuevo Jacob. Pero muchos quieren arrebatar la bendición, pero seguir siendo el engañador y el estafador, seguir siendo el mismo, ¿verdad? Y es lo que dicen, usan así de que aunque Jacob usurpó, aunque Jacob hizo esto y esto, Dios lo bendijo. Pero no te como dicen, dando permiso a que lo sigas no haciendo. te dicen todo el proceso que pasó para poder obtener 20 años fuera de su casa para poder obtener. Entonces, estamos hablando de la confianza. Si yo sé cómo yo debo de tener confianza de que el Espíritu Santo está en mí. Yo desde el momento que Jesús dijo, yo enviaré a mi Espíritu para que esté con vosotros, yo lo debo de creer. Ahora, la llenura del Espíritu Santo no es solamente el hablar en lenguas, porque muchos dicen, no, es que yo no hablo en lenguas, entonces no estoy lleno del Espíritu Santo, porque no hablo en lenguas. No, esa es una señal para los que creen, pero en sí la llenura del Espíritu Santo nos lo dice Colosenses, donde dice que la palabra de Dios sobreabunde en vuestros corazones.
Y de esa manera usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que ese es el error en el que caemos muchos, de que como no hablamos en lenguas, creemos que el Espíritu Santo no está en nosotros. Y en lugar de buscar, pues nos vamos desanimando y nos vamos alejando de las cosas de Dios. Le digo porque yo tenía ese pensamiento, como no hablo lenguas, pues de mí en el Espíritu Santo no está en mí. Sí, sí, exacto. Y caímos caíamos en ese error de que no, pues Dios no me Pero oye. mira, allá en los dones dice, a unos el hablar en lenguas, a otros el interpretar lenguas. O sea, no está diciendo que a todos. ¿Sí te fijas? Sí. Que en cuestión de los dones, ahorita, dice, a unos el hablar en lenguas, a otros el interpretar lenguas, a otros el sanidad, a otros el milagro. O sea, que no es todo, no es a todos. Hay que saber leer palabras muy importantes para poder entender la palabra de Dios. A unos, no todos. Entonces dice, al que cree, pero no a todos. Mire, hay muchos que creen, pero luego les da pena hablarlo. Les da vergüenza hablarlo. Por eso el Espíritu mejor dice, ¿para qué? Y luego te va a dar vergüenza usar el hablar en lenguas. Entonces, yo me he escuchado como unos 5 idiomas y hablo diferentes. Unos 5 idiomas. Gloria a Dios, no me jacto. Tengo ese don de interpretar lenguas. Cuando hay un mensaje de parte de Dios, no hay que, hermana, estoy hablando en lenguas, venga, ¿qué estoy hablando? No, porque muchas veces usted se está ministrando. Pero cuando hay un mensaje de parte de Dios, gloria a Dios por ello, que sí me ha dado ese don de interpretar lenguas. Pero dice a otros el interpretar lenguas. Entonces, y a veces también con testigos cuando es un tema ya más serio en la iglesia. Así es. Pero eso ya es cuestión de dones. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces queremos pedir señales. ¿Qué es confianza, Rodita? Ahí, porque esto se llama nuestro tema, tener confianza. ¿Tener confianza en qué? En que está el Espíritu Santo en mí. Dice, confianza es esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. Tengo plena confianza en sus capacidades. Ahora, al punto 2, porque también confianza es seguridad. Que dice, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida, inicia el ascenso con gran confianza. Entonces, ¿qué es confianza? Seguridad. ¿Y qué es confianza? Que yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está en mí, yo lo voy a creer. ¿Cuándo es cuando yo no creo lo que el Espíritu Santo está en mí? Cuando yo sigo comportándome conforme a la carne. Porque no creo. O sea, sí creo, pero no creo. Sí creo que Jesús dijo que enviaré el Espíritu Santo, pero... Y digo, no, si el Espíritu Santo está en mí, ¿tú crees que el Espíritu Santo te va a incitar a andar en fiestas o andar de paseos en lugar de leer la palabra de Dios? ¿Tú crees que el Espíritu Santo te va a estar incitando a que veas películas y que en todo el día tú no leas la palabra de Dios? No. Entonces, ¿quién está? O sea, el Espíritu Santo siempre te va a enseñar a hacer lo correcto. No le voy a decir que no va a haber nunca películas, pero dice Dios, oye, tiempo a tiempo. Ya viste mucha película, ahora lee tantito la palabra de Dios. Oye, ya estuviste viendo esto, ahora ora. O sea, tampoco nos quiere encerrar en un cuarto, pero sí que no dejemos. ¿Por qué? Cuando está lleno la palabra de Dios, lo comenté yo con Josefina, lo comentamos aquí, que cuando tú ves una película, tú la empiezas a relacionar muchas de las veces con la palabra de Dios. Empecé a ver esto de la serie de los 100, se llama Los 100, y dice, esto quedó después del Apocalipsis, hablando de la gran tribulación. Y de hecho anoche le decía a Juanito, mi sobrino, dice, ¿de qué se trata eso, tía? Le digo, supuestamente es después de la tribulación, cuando gente que se fue al espacio mientras pasaba la tribulación y luego regresa a la tierra, dicen los que vienen del cielo. Le dije a Juanito, pero los que van a venir del cielo somos nosotros, la iglesia, y no vamos a ser como ellos, que andan matando y comiéndose unos a otros y peleando territorios. Cuando sea eso, Jesucristo va a gobernar y vamos y le empecé a platicar todo lo del domingo, ¿verdad? Vamos a reinar. Dice que la Biblia, ahí en Ezequiel, que por 7 meses vamos a estar enterrando muertos
Y por 7 años vamos a estar desmantelando la tierra de las armas. Entonces vamos a tener trabajo. Y esta gente viene acá y andan pelea y pelea, y puro odio y puro rencor y cosa muy fea, muy mala, nada que ver a como es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero se le está metiendo a la gente a través de esas series que sí va a haber una oportunidad, que después de la gran tribulación van a sobrevivir los más valientes, los mejores, y que van a quedarse a luchar por la tierra. ¿Usted cree? Y sí, ahora que estamos aquí, hemos visto eso, que empezamos a relacionar, o antes veíamos las películas y nos dejábamos así por la emoción de ahí. Pero ahora uno ve las películas y como que en lugar de estar viendo qué están haciendo los personajes, está uno viendo qué es lo que están diciendo, lo que está enseñando la televisión, y empezar a relacionarlo. Anoche estábamos viendo ahí una caricatura con los niños y salía el bueno y el malo, y empezaba el chiquito: ese es el diablo, porque está haciendo malo con los niños, y no sé, hasta los niños empiezan a discernir, sí. A discernir. Sí. Entonces veíamos, recuerdo una vez que vimos la película del Rey León, pero que ahora la sacaron ¿cómo se dice? En película, en vivo, sí, en vida. Sí. Y traen, antes la veíamos porque nos gustaba el Rey León y todo, pero trae un mensaje muy, muy importante, y te decía: recuerda quién eres, y cuando la estábamos viendo, mi hermana y yo nos volteamos y nos quedamos así, y como que le tomamos: recuerda quién eres, tú eres hijo del rey. Uh-huh. Y antes no lo veíamos así, como que recuerda quién eres, o sea, y vamos relacionando. Sí, así es, aplicándolo sí. Sí, entonces, así es, hermanos. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo va a tener la confianza. La confianza es seguridad. Yo debo de estar segura que el Espíritu Santo está en mí. Por eso, cuando yo estoy seguro que el Espíritu Santo está en mí, yo no voy a estar buscando que me pongan la mano para sentir un hormigueo, que alguien se acerque y me hable y me diga que estoy mal, que alguien venga y me toque y yo me vaya para atrás para saber que el Espíritu Santo está en mí. Eso no es fe. Fe es creer lo que yo no veo. Fe es creer lo que dice la palabra de Dios, y fe es confianza, seguridad. Si Jesucristo dijo: yo enviaré el Espíritu Santo, yo voy a creer que está el Espíritu Santo en mí. Pero la llenura, eso me corresponde a mí. ¿Cómo? Llenándome de la palabra de Dios. Llenándome de la palabra de Dios, claro que el Espíritu va a agarrar fuerza. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que no debo de mentir. Dijo el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 7, dice: yo no sabía que el codiciar era malo, hasta que lo vi en la ley. Supe que era malo, y cuando yo supe que en la ley estaba, a mí la ley me mató. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando yo conozco la palabra de Dios, yo veo lo que es pecado y lo que no es pecado, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, y lo empiezo a aplicar a mi vida. ¿Y de qué manera lo logro? Con la fuerza del Espíritu Santo, para poder matar lo que está dentro de mí, que es pecado. Que nos controla. Porque veía un ejemplo que no recuerdo, ahí en Mateo, donde dice, no recuerdo el versículo, pero dice: se llenó de ira. Dice, es muy diferente cuando dicen le dio ira, porque la ira, te dio ira en ese momento, pero tienes todavía la oportunidad de retractarte de lo que vayas a hacer. Pues dice: cuando se llenó de ira, dice, ahí es donde la ira ya tomó el control. Y hace las locuras. Sí, se ciega, la ira ciega. Entonces, dice, es lo ya que no te deja ver quién es. Es lo que decía, es muy diferente cuando dices: yo tengo el Espíritu Santo, y cuando dices: yo tengo la llenura del Espíritu Santo. Porque ya cuando estás lleno es cuando ya te dejas controlar por el Espíritu Santo. Que ahí es en el punto de sumisión, aquí de ser sumisos, que ya lo vimos. Porque ser lleno del Espíritu Santo son 4 puntos, hermanos. Acuérdense que era un cuadrito así, lleno del Espíritu Santo, así, los cuadritos. ¿Cuál es el número 1, Rutita? Ser cristocéntricos, ¿verdad? Número 2, estar en la palabra. Estar en la palabra. Número 3, ser sumisos al Espíritu Santo. Y el número 4, confianza, tener confianza. Cuando yo logre estos 4 puntos, yo soy una persona llena del Espíritu Santo. Cuando yo, cristocéntrico, quiere decir que yo le dé el control a Dios en todas las cosas, que me deje guiar por el Espíritu Santo, que me deje enseñar por el Espíritu Santo, que yo diga: no es que no lo pueda hacer,
es que el Espíritu me dice que no lo haga. Bueno, hermanos, ni la cita hemos leído, perdónenos ustedes. Vamos a leer ahí, Primera de Juan, capítulo 5, 14. versículo 14. De ahí nos estamos basando, perdónenos. Ahí Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué tal? Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo, o Dios, O a Dios, quien o el usted se lo Espíritu pida. Santo. Si yo pedí la llenura del Espíritu Santo, yo debo tener la confianza de que ya la tengo. Ahora, pues volvemos. Si yo la pido, pero yo lléname el Espíritu Santo, pero no leo, ¿cómo voy a ser lleno? Si yo digo que se llene este vaso, Señor, que se llene, pero no le echo agua, pues ¿cómo se va a llenar? O sea, yo le echo agua y digo, estoy lleno. Entonces, si Dios me llena, ¿qué cosas has visto que esta agua si la dejas se va evaporando? Si cuando yo acepto a Jesucristo viene el Espíritu y entra en mí, me deja limpio, me deja limpiecito, pero ya no le doy palabra, ya no le doy nada, se va a secar y de hecho hasta queda una capa blancosa, ¿verdad? Queda sucio. ¿Por qué? Porque no le metí la palabra de Dios, la palabra de Dios es agua y yo estoy echando agua y toda la basurita que cae va a estar saliendo continuamente, porque le estoy metiendo palabra. Pero si yo no le meto palabra, esta agua se va a evaporar y va a quedar una capa aquí blanca, sucia. Por eso dice, cuida de que haya palabra siempre. ¿Por qué? Dice, porque puede venir el diablo, que viene el espíritu malo, dice, y mira que tu corazón está limpio y ordenado. Así dice la parábola, limpio y ordenado. ¿Qué quiere decir limpio y ordenado? Que ya aceptaste a Cristo, que ya fue quitado el pecado y que vino el Espíritu y puso orden. Pero dejaste de leer la palabra de Dios, dejaste de venir a la iglesia o venías pero nomás a criticar y a murmurar de lo que te hablan o de lo que te dicen porque no te pareció lo que se te está diciendo. Entonces dice que ese espíritu viene y dice, ¡hey! Aquí está vacío. ¿Por qué? Porque yo no me encargué de lavarla y de limpiarla. Yo no me encargué. Entonces viene ese espíritu malo, dice que llama a 7 espíritus peores. Y entran a nosotros. Vienes a hacer cosas que nunca hiciste. Ni cuando eras, dice uno, ni cuando era pagano hacía esto. Vienes a hacer cosas peores, pero porque así dice la Biblia. Porque vienen 7 espíritus peores a morar. Porque vieron limpio y ordenado. Por eso es bien importante, por eso siempre se nos está recomendando. Lean la palabra. Si no la lee, venga y escúchela. No venga y se duerma, no venga y se distraiga, no venga y platique. Escuche la palabra de Dios, atesórela en su corazón y póngala por obra. Ese es el mandamiento, así dice allá en el Antiguo Testamento. Si escucharas, oye, oh Israel, y pon atención, si escuchas mi palabra, fíjese bien, y mis mandamientos y mis preceptos, y los pones en práctica, entonces todas estas bendiciones te llegarán. Fíjate bien. Pero habla de practicar y luego van a venir. Pero muchos ni las practican y supuestamente están bien bendecidos. ¿Quién les está dando esas bendiciones? Dios no cambia las palabras. Es lo que en el error que caemos. Hermana Vanessa Fuentes, Dios le bendiga, hermana. Un abrazo. La amo mucho. Sí. Que ahora estas doctrinas que están saliendo nos han hecho creer eso de que si pides la llenura del Espíritu Santo, pero sin hacer nada, o sea, que caiga todo como arte de magia, porque nos llenan de tantas testimonios o fábulas que ellos dan, ¿verdad? De que fui al cielo y fui a esto, y si tú pides esto, Dios te va, así como yo, te va a llevar al cielo y te va a llevar al infierno y te va a llevar. Entonces uno se va creyendo todo eso, sí. Y si uno ya no ve esas señales en su vida, es cuando pensamos que nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, que no tenemos el Espíritu Santo y que Dios a nosotros no nos escucha. Así es. Sí. Y es por eso en el error que vemos ¿cómo se dice? Te incluyes. Me incluyo yo, que caímos muchos por estar oyendo tantas, como decíamos al principio, tantas fábulas, mitos y todo, y como no nos pasan a nosotros,
Lo que pasa que, sí, y es que desconocían. Desconocíamos. Pues todo es por desconocer la palabra de Dios, por eso siempre les decía Jesús, y ahorita se ríe mucho porque le digo, hierran las escrituras, las ignoran, no las conocen. Amén, hermana Vanessa, le amo. Así es. Entonces, por eso es bien importante estar en la palabra. Una persona llena del Espíritu Santo siempre va a estar en la palabra, Rutita. Y no es estar leyendo todo el día. No, todo el día no. Leas un versículo y medítelo todo el día. Lea 15 minutos y medítelo todo el día. O estas enseñanzas que gloria a Dios que nos está permitiendo dárselas, escúchelas y medítelas. Y pongámonos palomitas o tachitas si no estamos haciendo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros somos el ejemplo para la generación que viene. Si yo no le doy el ejemplo a los jóvenes que hay que estar en la palabra, si yo no le doy ejemplo a los jóvenes que hay que orar por los alimentos, si yo no le doy ejemplo a los niños y jóvenes que hay que orar antes de dormirme, si yo no le doy ejemplo a los niños y a los jóvenes que hay que estar en la iglesia, ¿qué generación se va a levantar? ¿Y quiénes siguen? ¿Qué evangelio voy a dejar? Porque es mi responsabilidad dejar una generación, dejar un remanente. ¿Por qué? Porque si yo enseño un mal evangelio y muero, voy a dejar a los niños y jóvenes con ese mal evangelio y los voy a llevar al infierno. O sea, dice ciegos guías de ciegos. Entonces, si yo amo a mi familia, por amor a mi familia, yo voy a hacer lo posible por ser un ejemplo para mi generación, para que ellos se salven, para que ellos vayan, como dijo aquel rico, pero ya estando en el infierno. Manda que le hablen a mi familia para que no vengan a este lugar. No, es hoy, es cuando yo tengo que ser ese ejemplo para poder invitar o que la generación que viene me siga. Estoy hablando ahí de Salmos 78, versículos 6 al 8, Léele. que dice, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Amén. Así es. Dios le bendiga, hermana Vanessa. Dios le bendiga. Yo le amo mucho y gracias por sus palabras. Y así es que Dios nos siga dando palabra para estar dando cada mañana aquí en este lugar. Así es. Fíjese lo que está diciendo. Para que sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza. Bien importante que decíamos en domingos pasados en un mensaje, enseña a sus hijos a confiar en Dios, no le den lolo las cosas que le pidan, dígale vamos a orar, aunque usted tenga el dinero, dígale vamos a orar, porque muchas veces también Dios te dice, no se lo compres, pero como yo no oré y yo tenía el dinero y yo se lo compré, muchas veces le estoy comprando destrucción espiritual a mi hijo y no me di cuenta. Porque yo tenía el dinero y porque yo lo amo mucho y yo le compré, que mire, yo vi a un familiar mío, que su muchacho cumplió 18 años y pues tenía el dinero para hacerle un buen regalo al hijo, le compró una motocicleta. Tengo el dinero, le compro. Y lo publicaron ahí, ¿no? Que mire el regalo de mi hijo por sus 18 años y está el muchacho en su moto. Al año ese muchacho tuvo un accidente y jamás volvió a caminar, está en silla de ruedas. O sea que a los 19 años él ya no caminaba. ¿Por qué? Porque muchas veces no pedimos la guianza de Dios. Creemos que porque tenemos el dinero yo puedo comprar todo lo que el niño me pida. Yo le tengo que enseñar a orar y yo también tengo que orar para saber si lo que voy a hacer es correcto o es incorrecto, lo que le voy a dar a mi hijo. Porque dice, para que la generación venidera aprenda a confiar en Dios. Pero si yo no lo hago, yo voy a dejar unos jóvenes que no van a orar y que porque tienen el dinero van a comprar lo que quieran y van a hacer lo que quieran, porque así les enseñé yo. Es mi responsabilidad dejar a una generación que aprenda a confiar en Dios, a consultar a Dios en todo lo que van a hacer.
Eso es confianza. Tengo que enseñarlos a que tengan la seguridad que lo que oren, Dios les va a contestar. Y es algo muy importante porque doy testimonio que a nosotros, tanto con mis abuelos, se nos ha enseñado a confiar en Dios y orar. Las palabras de mi abuela siempre son, vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Y antes decíamos, ay, vamos a orar. Pero fíjense, lo que yo quiero. Nos han enseñado a confiar. Sí. Y la iglesia es testigo de una vez que el pastor aquí se puso mal en pleno culto. Y es testigo de que lo primero que hicimos fue orar y el culto no se paró. Los que estaban arriba cantando y los que estábamos abajo orando. Y era el pastor. Y era el pastor. Pero no se paró el culto. Orando por el pastor y pudimos ver que Dios obró y volvió en sí. Y siempre se nos ha enseñado a orar. Que solucionar las cosas es orando a Dios. Orando a Dios y no confiando, o nosotros somos de no confiar tanto en los doctores o en medicamentos. Mi abuelo es testigo de que él cuando se puso malo no se quería tomar nada. Entonces dice, porque si no lo hacemos, dice, entonces dice, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Ves que habla Dios? Su espíritu. Entonces, ¿para qué? Dice, para que no dejemos una generación rebelde. Yo necesito ser ese ejemplo de confianza. Volvemos, como dijo aquí, si yo pido que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces yo tengo que estar consciente que lo que estoy pidiendo es conforme a su voluntad. Leíamos un texto el domingo antepasado en la predicación que dice, allá en Lucas, que dice, si ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas, cuanto más mi Padre que está en el cielo no les dará el Espíritu Santo si se lo piden. Fíjate, no se los dará como para que quieras una señal para poder creer. Fe es creer y tener la confianza que lo que yo pedí Dios me lo va a dar. Oye, no estoy pidiendo mala cosa, estoy pidiendo la llenura del Espíritu Santo, pero obvio que me va a decir cómo lo voy a lograr. Como decías tú, no va a venir por obra de arte y listo. No, Dios no lo va a hacer todo. Yo me voy a encargar de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ya nos dijeron cómo. Lee la palabra. Decía una persona, queremos ver la palomita. Sí, descender y decir así como dijo con Jesús, ¿verdad? Pero como decíamos, y es lo que estábamos diciendo también el lunes, nosotros somos los que no tomamos las bendiciones, los que no tomamos las promesas de Dios. Nosotros somos los que le ponemos el límite a Dios. ¿Por qué? Decíamos un texto, porque dudaste. Y le decía a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dios te bendiga, Meli. Dice Meli, aquí les estoy escuchando. Dios te bendiga, Meli. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Así es. Entonces, es bien importante que yo sea un ejemplo para los demás. Es bien importante que los niños vean que lo primero que uno hace es orar. Que lo primero que uno hace es consultar a Dios. Quiere victorias, consulte a Dios. No es de arrebatar y de consulte a Dios. ¿Qué es lo que Dios le va a dar y Dios lo va a hacer? Entonces, estamos viendo los 4 puntos. Cristocéntrico es que mi vida todo va a estar centrada en Cristo y darle la gloria a Cristo. No ser el punto de vista, que todos me vean, cómo predico. Decía mi hermana Josefina cuando empezó a predicar, decía, hermana, es que yo quiero que haya un wow en la predicación. Dice, y no hay un wow. ¿Por qué? Por todo lo que uno ve. Por todo lo que uno ve y quiere uno aprender, pero le digo, nosotros somos maestros, estamos enseñando. Hay evangelistas que son los que andan en campañas y hacen milagros, y otros que estamos aquí en casa. Entonces, una vez le dije yo, ¿qué milagro viste en Jeremías? En Jeremías. No, milagros. Él se encargó de estar enseñando. Entonces le dije, no necesitas milagro porque haya un wow. Enseña la palabra correctamente y listo. Le dije, entonces no hay, Ezequiel no hay. Y nosotros recordábamos que al principio cuando nos empezó a dar el lugar aquí, sí, bien emocionados nos subíamos y dando la predicación y nadie hablaba. Y nos bajábamos todas derrotadas, tristes, frustradas. Sí.
Y decíamos, pero ¿por qué? Hasta que empezamos a platicar acá con nuestra hermana Nere y con Josefina, y nos decían, es que así es. Ustedes, ¿Es normal? ustedes Dan la palabra y ya el Espíritu se encarga de hacer lo demás. decía, ustedes den la palabra y dice mi hermana Josefina, mire, yo por eso, yo doy la palabra y yo no volteo a ver a nadie. Yo estoy concentrada, como decía mi hermano, ¿verdad? Ah, sí, tú mira las Tú bocinas. mira las bocinas. Sí, sí. Es un show. Sí, así es. Entonces, fíjese bien, ahí en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y se lo voy a leer en la versión actual, aquí está atrás, en la versión actual, que dice, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Quiere saber usted si es hijo de Dios o es creación de Dios? Si usted obedece al Espíritu de Dios, ¿qué quiere decir? Si usted obedece a la palabra, usted es hijo de Dios, porque Dios quiere hijos obedientes, ¿verdad? Porque dice, la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Entonces, si usted es desobediente y le está bendice y bendice Dios, ¿cómo está eso? Pues son bendiciones, pero del otro. Del otro hay otro Dios, hay otro Dios. Entonces yo tengo que saber, mire que Dios nos está abriendo los ojos y nos está quitando el velo, porque ya Cristo viene y quiere que nos autoexaminemos y que veamos conforme a la luz de las Escrituras. La Escritura debe de ser un espejo mío. Yo me debo de reflejar en la palabra de Dios con todo lo que yo hago, con todo lo que yo vivo. Debe de ser un reflejo, que la palabra me confirme que lo que yo estoy viviendo, estoy haciendo es correcto. A mí Dios me ha enseñado tantas cosas, hermanos. Me ha enseñado a comer. Estaba viendo, Ruth, que dicen, estaban ahí, que de una señora que vive, aún 117 años tiene, allá en China, allá en Hong Kong, por allá. Y dicen, es que esta señora, o sea, hace lo que a mí Dios me ha enseñado. Dice, remoja sus pies, porque hay que darle descanso a los pies, los pone a remojar, les da masaje a sus pies. Y los ejercicios que yo hago, que nadie me los enseñó, son los que hace esa señora, que porque con eso estás activando todas tus articulaciones y está yendo oxígeno al cerebro, Ruth. Pero cosas que yo no vi, o sea, que Dios me enseñó. Que Dios me enseñó a hacerlas. Y ahora ya tan jóvenes que sí, de rodillas. No, y se ven bien viejitos, bien jóvenes. Entonces dije yo, mira, porque yo a veces estoy estudie, y es verdad. Y me duele aquí mucho y el cerebro lo siento así ya todo hinchado. Y hay un canto que me gusta escucharlo porque me levanta, dice, salta, salta, salta. Y yo me levanto y empiezo a hacer, salta en el río, y empiezo a hacer esos ejercicios a soltar mis huesos, y ya, se acaba el canto y voy y me siento y sigo estudiando. Y dicen que por eso esa mujer se mantiene joven. Pero ahora no nos gusta hacer. Nos quieren hacer ejercicio. Entonces, que mira, cosas que Dios enseña, porque a mí me enseñó hasta comer, porque no, aunque diga que te comas todo lo que te ponen a la mesa, pero hay que saber comer. Todo en exceso es malo, todo en exceso. Entonces, comer nada más, como dicen nosotros, para quitarme el granito, comer lo que es, pero hasta ahí Dios enseña, pero mira cómo me salgo. Entonces, guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sabe cuando usted está lleno del Espíritu Santo? Ahora sí, Rutita, léeme todo eso. De aquí hasta aquí. Dice, la misión suprema del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Él glorifica al Hijo, revelando claramente el significado de su persona y obra expiatoria. El trabajo del Espíritu es cristocéntrica. Él glorificará a Cristo y nunca atraerá la atención sobre sí mismo. Él siempre declara la obra de Cristo. La obra del Espíritu Santo es siempre glorificar a Cristo. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él me glorificará, según Juan 16:14. Cuando el Espíritu vino sobre las 120 que estaban reunidos en la casa el día del Pentecostés, comenzaron inmediatamente a proclamar, no el Espíritu Santo, pero Jesucristo es el Señor. Y ellos nunca dejaron de hacerlo. Eso es cristocéntrico. Cuando viene el Espíritu Santo, tú empiezas a hablar de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, de lo que Jesucristo hace, no de lo que yo hago, de lo que yo digo, de lo que yo soy.
No, lo que habla el Espíritu Santo, cuando está el Espíritu Santo en mí, yo empiezo a glorificar a Jesucristo, empiezo a hablar de su muerte, empiezo a hablar de su resurrección, empiezo a hablar de cómo transforma las vidas, empiezo a hablarle que Cristo lo puede hacer, si hay algo difícil Dios lo puede hacer, y todo llevo la gloria a Dios. Todo llevo la gloria a Dios. Entonces, no atraer la atención a mí, sino lo contrario, dar la atención para con Dios, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso dice, Él me... Es correcto. Es que estaba viendo. Él me glorificará a mí. Es que un comentario ahí. Él me glorificará a mí. Entonces, cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice, Él me glorificará. ¿Qué quiere decir? Cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, yo siempre voy a estar glorificando a Dios. Siempre voy a poner a Dios en primer lugar. Aún en mis compromisos, en mis trabajos, voy a poner a Dios en primer lugar. Esa es una persona cristocéntrica. Dice la hermana Evelyn, eso no es posible, el Señor no bendice tu desobediencia. He conocido, y las mujeres especialmente dicen que escuchan a las brujas y a los brujos, y luego dicen que Dios sigue bendiciéndome. Mentiras del infierno. Sí, porque hoy en día hay mucha hechicería. ¿Por qué crees que allá en Apocalipsis, hermana Evelyn, les dice, saca a esa mujer Jezabel? Era una hechicera, era una mujer hechicera, y eran falsos profetas. Y mire que en el tiempo, hermana, ahí cuando está hablando de Apocalipsis, y lo voy a relacionar con Elías, cuando Elías enfrentó a los falsos profetas, en el tiempo ahí, todos estaban escuchando a los falsos profetas, dice que comían en la mesa de Jezabel, eran 400 de otro dios, eran 450 de Baal y 400 de Astarot, parece que Astarot, algo así. Entonces estás hablando de 850 profetas. Fíjese bien, que supuestamente hablaban al pueblo de Israel y tenían al pueblo de Israel, lo que está diciendo la hermana de Evelyn, escuchando a Dios y escuchando a los hechiceros, que eran los falsos profetas, escuchándolos. Entonces, cuando viene Elías les dice, oigan, o sea, tomen su decisión, o escuchan a los profetas de Dios que los tenían en cuevas con pan y agua escondidos porque los querían matar, o escuchas a los 850 profetas falsos que están acá. El pueblo estaba escuchando más a ellos. Así que solo Elías mató a todos esos profetas. Solamente él, porque todo el pueblo, dice, no contestó nada. Mejor, como dicen, yo mejor no me meto en problemas. Mejor no me meto en problemas. Y dejan que el líder se meta en el problema, ¿verdad? Allá usted, pásele adelante y usted, dígales que están mal, dígales que están mal. Entonces, siempre nos echan la cargosa, ¿verdad? Y allá vamos. Entonces, ¿dónde estaban los profetas de Dios, los verdaderos profetas de Dios? En cuevas con pan y agua, que los tenía otro profeta escondidos. Estamos viviendo ese tiempo, hermana Evelyn. Por eso ahí en Apocalipsis dice, saca esa Jezabel, o sea, saca esos falsos profetas hechiceros que emocionan a la gente y que confunden a la gente diciéndoles que Dios los está bendiciendo, pero no les habla de santidad. Les están diciendo que Dios los bendice, pero no les habla de pecado, o que hay que arrepentirse de pecado, o que hay que nacer de nuevo. No les hablan de la venida de Cristo por tenerlos entretenidos, obteniendo todo lo material, dinero. Y no les enseñan que es mejor buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Hay algo que dice, no sé, bueno, dice 3 cosas he demandado a Jehová. Pero hay un texto, es que no recuerdo bien cómo dice el texto, pero dice, le pedí a Dios, o dice Dios, es que no recuerdo si lo dice Dios o alguien se lo pidió a Dios, pero dice, no me des mucho para no olvidarme a ti, o Dios dice, no te daré mucho para que no te olvides de mí. No te voy a dar poco para que tampoco reniegues de mí. Entonces, esa debe de ser nuestra oración. Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti. No me des poco para que no reniegue de ti. Dame solamente lo que yo necesito. Porque hoy en día, hermanos, y no hoy en día, siempre el ser humano, nomás se le da más dinero y se olvidan de Dios. Se olvidan de orar, que cabo tienen para obtener lo que se necesita. Entonces, Dios escucha a los necesitados. Pero si hay una persona que no necesita, que ahí mismo Apocalipsis dice, tú que dices que te has enriquecido, o sea, te olvidaste, dejaste
de orar a mí, dejaste de consultar conmigo, que cabo tenías para comprarlo o tenías para hacerlo y no me consultaste a mí. Y lo que estamos hablando de eso nos va a servir estar llenos del Espíritu Santo, porque vamos a tener el discernimiento. Como decíamos, hoy en día se está viviendo una iglesia dentro de otra iglesia, que decíamos, una iglesia que está dispuesta a escuchar la sana doctrina, pero dentro de esa iglesia hay otra iglesia que, como dices tú, que Dios los bendice en ese momento, pero ya cuando tienen la bendición se olvidan fácilmente de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y lo veíamos ahora que estamos con Esther, ¿verdad? Que decíamos, hay 2 banquetes dentro de la misma iglesia, y el rey llama a que vengan ante su presencia para enseñarles su gran poder, su gloria, su magnificencia. Y decíamos, están los que son Esther o los que son Basti, que prefieren irse al banquete donde les llene, porque decíamos que les llene su orgullo, su soberbia, que les... Ah, sí, aquí está, sí. Perdón, es que tu mamá ya me dio el texto. Leíste el texto. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Ándeles, Proverbios 30. Proverbios 39. Proverbios 39. Ahí dice, ya ves, y si lo traía, no es que no sabía cómo explicarlo, cómo decirlo. Hay 2, Ludi, hay 2, no sé si busques otro, hay 2. El otro, no sé si está en Deuteronomio, allá está en el Pentateuco, pero hay 2. Este es el Proverbios, pero hay 2. Parece que está también allá en el Pentateuco, en uno de los libros también ahí está. Entonces, así es. Proverbios 39. Dice nuestra hermana Meli, sí, es cierto, hermano, se está metiendo mucho la hechicería dentro de la iglesia. Fetiches, mi hermano, fetiches. Entiéndalo, por favor. Fetiche es que yo traigo $1 aquí, porque dicen Dios confío y a mí nunca me va a faltar el dinero, entonces yo traigo $1 en mi cartera. Pero ¿sabe por qué yo lo traigo? No porque no me falte el dinero, yo digo, para que un día llegue a faltarme dinero porque yo no tengo salario, cambio ese dólar, sé que traigo 20 pesos ahí, no más por eso lo traigo, porque sé que traigo 20 pesos ahí. Yo así guardaba toda la morrayita. Sí, porque digo, un día que me falte dinero o algo, traigo el dólar y lo cambio pero no voy por fetiches. Entonces hay otros que traen un trapito, lo que decíamos, otros amarran un trapito en el volante que para que Dios los cuide, otros usan tantas cosas, son fetiches, es hechicería que la misma iglesia la está usando y la está practicando porque ignoran, porque estamos hablando de confianza en Dios. Mi confianza está en Dios, yo confío en que Dios me cuida, yo confío en que Dios es quien me sostiene, yo confío que mi sanidad, que todo está en Dios. Mientras yo confíe en otras cosas, dice allá Gálatas, ¿quién los hechizó? ¿Quién? En la Valera dice, ¿quién los fascinó? Para que habiendo empezado por el Espíritu, o sea, haber confiado en la palabra de Dios, ahora acabes con fetiches, usando cositas, que el hilito rojo, que para que no le hagan ojo al niño, y le pongo el hilito rojo. Le dije a Isaac el domingo, porque Leoncito traía hipo, y dije, un hilito rojo, y dice, eso es hechicería, son fetiches. Para que quite el hipo, digo, tápelo y se le va a quitar. Y sí, mira, nomás lo tapé y el niño se le quitó el hipo. Entonces, son fetiches que se usó. Mi mamá, yo recuerdo que mi mamá, como éramos tan bonitas, nos ponía aquí un huesito de venado, que para que no nos hicieran ojo, cuando no era cristiana mi mamá. Yo recuerdo que le ponían ese ojito de venado que para que no hicieran ojo al niño. Entonces, pero son fetiches que están entrando a la iglesia y que están dejando de confiar en Dios y confían en el hilito rojo, en el huesito ese de chabacano, no sé de qué era, pero, o sea, hermanos, por favor, estamos hablando de confianza en Dios. Y le dije a Isaac, mira nomás qué tremendo, nomás tapé a Leoncito. Hace cuenta que fue mágica la colchita, dejó del hipo. Le digo a Samantha, que bien conoces al bebé, porque hijo Sammy, mire, lo voy a cambiar, le va a dar aire y le va a dar hipo. O sea que ya conocen muy bien al bebé. Y sí, se le quitó eso, pero lo que me llamó la atención es que le dije a Isaac, un hilito rojo, y cosas fetiches.
Entonces, ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿qué? Fetiche. No me pone cómo se escribe esa palabra, hermana. Fetiche. Es que ella es americana. Ahorita Sí. se la comento, ahorita le respondemos en el comentario. Sí, es que ella es americana, entonces necesita que se lo des en español. Pues nomás púselo aquí así, que acabo. Ahí, fetiches. Así es, entonces, fetiches es que usted usa, hermana, use que, ya ve que otros traen la estampillita que de San Judas para no sé qué, otros traen que un pelo de caballo para no sé qué y así. Fetiche. Sí, entonces, así es, son cositas que se usan según para tener la confianza en eso. Es como traer la estampillita de no sé quién para que me cuide y me proteja, dejando de confiar en Dios y poner la confianza en esas cosas. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo va a poner toda su confianza en Dios. Léeme esto último, Rutita, aquí, esta última. Dice, ¿cómo sabe cuando está lleno del Espíritu? Dice, usted glorificará a Jesucristo en su vida cotidiana y trabajo. Usted está lleno y bajo el control del Espíritu cuando Cristo es el Señor de su vida. No hay mayor alegría que honrarlo a Él cada momento, cada hora del día. Esa es la obra del Espíritu Santo y eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tanto lo voy a demostrar en el trabajo como donde quiera que yo esté, yo lo voy a glorificar. ¿Cómo? A través de mi vida, a través de mi comportamiento, a través de mi ejemplo. Es el modo que lo voy a hacer y ya no pudimos avanzar, Rutita. Nada. Rutita quería que llegáramos a donde ella quería escuchar, pero Es lo que sigue. pero no podemos. Entonces, gracias, Señor, hermanos, que ojalá y esto nos esté educando. Decimos educación cristiana. Y mire que por eso tenemos a estas muchachitas aquí, porque están aprendiendo bastante. Dicen, yo no había visto eso, no me había dado cuenta. Como ahorita dice, no había visto eso, dice a otros, no había visto eso. Eso es la manera en la que aprendemos, por eso nos gusta. Estas enseñanzas son muy buenas porque ni crea que aunque estemos nosotros aquí explicando la palabra, también nos alimentamos primero nosotros, nos enseñamos nosotros a través de su palabra para poder entonces ahora sí explicar. Por eso se dice aprendamos juntos, porque usted nos comenta y nosotros nos da tema para seguir. Mire, como ahorita que está la hermana Evelyn estaba comentando y Ludivina estaba comentando, entonces nuestra hermana Mélida, entonces extendemos la enseñanza por los comentarios, y eso es bueno, pues eso se llama aprendamos juntos, o sea, aprende usted y aprendo yo también. Ella está aprendiendo. Estoy aprendiendo. Ella está aprendiendo. Entonces, gracias, Señor, por ello. Y bueno, ya nos despedimos, hermanos, en esta mediación de semana, ¿verdad? Vamos a orar por el tío de nuestra hermana Evelyn, para que Dios restaure esa sangre y le dé la vitamina que necesite y la sangre que necesita. Me gustó el tema porque Sí, eso... ¿qué dice? Dice, hay personas que dicen que los cures con un huevo porque les hicieron ojo. Yo nunca he creído en eso, menos ahora como cristiana. Fíjate, hermana Meli, y ya nos vamos a ir. Fíjate, hermana Meli, que una vez mi hermano Miguel lo mandaron de misión a Matehuala y Raquelita se puso muy mala, tenía 1 año, Raquelita se puso muy mala. Y obvio, son personas de rancho, hermano, son personas que no hay iglesia y que solamente los misioneros cada vez que iban a visitarlos. Y le dice, hermano, vamos a barrerla con un huevo a la niña. La dejó, le dice, no, dijo, no, hermana, nosotros no creemos en eso. Dijo, no, hermano, pero la barremos con la Biblia. La barremos con la Biblia para que se le quite el ojo. Entonces dijo, no, hermana, nosotros no creemos en eso es el diablo. Vamos a orar para que Dios le quite todo malestar a la niña. Entonces, por eso, sí. Así es, entonces, pues vamos a orarnos. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Ayúdanos a que deseemos de todo nuestro corazón ser llenos del Espíritu Santo. Pero cuando yo desee ser lleno del Espíritu Santo, obvio que el Espíritu me va a incitar, me va a estimular a leer tu palabra, a escudriñarla, a saborear tu palabra, como lo están haciendo nuestros hermanos desde que hemos empezado estas enseñanzas, que siempre están esperando el momento en que empecemos a transmitir
para ellos empezar a escuchar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que tú nos das quede atesorada en el corazón de ellos, que la mediten en el día y que anhelen, mi Dios, anhelemos todos, de todo nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo, pero sobre todo que tengamos la confianza que lo que pedimos, tú nos lo das conforme a tu voluntad. Y que creamos que el Espíritu está en nosotros y que es necesario que lo estemos avivando. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el don que hay en ti, avívalo. O como se dijo en el Antiguo Testamento, no dejes que se apague la lámpara, que siempre haya que siempre haya aceite en la lámpara para que esté encendida. Aceite es el Espíritu Santo, la lámpara es la palabra tuya, mi Dios. Que siempre haya palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En esta hora te pedimos por el tío de nuestra hermana Evelyn. Sabemos que tú eres un Dios de poder, sabemos que tú eres un Dios de milagros. Y Señor mío, te estamos pidiendo, Padre, te rogamos que tú pongas tu mano sanadora sobre el tío de nuestra hermana Evelyn y que tú pongas esa sangre que él necesita, que tú pongas esas vitaminas que él necesita en su cuerpo y en su sangre. Señor mío, permítenos ver tu gloria, permítenos ver tu poder, y si esta persona no es salva, que pueda, Señor mío, conocerte como su Salvador, porque Padre, tú siempre primero decías, sé salvo, y después venía la sanidad, porque para nosotros debe de ser lo más importante que la persona sea salva, y luego que venga la sanidad. Padre mío, si esta persona no es salva, permite que alguien le hable de ti, envía obreros que hablen tu palabra a esta persona, que te pueda conocer como su Salvador y que tú le puedas sanar para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Te pedimos por nuestra hermana Yolanda, que tú la restablezcas de esta operación que ella ha tenido, que tú pongas tu mano sanadora, mi Dios, que ella pueda tener pronta recuperación. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Bendecimos a cada oyente, Señor. Ayúdales en todo lo que van a hacer en este día, en todo lo que han planeado hacer, que seas tú en ellos. Dale la gracia y la sabiduría para que terminen todos sus planes el día de hoy y puedan ir a casa con bien y descansar en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos, hermana Alma de León, todos los que se conectaron, Dios les bendiga. Si se nos pasó algún saludo, ahí discúlpenos, pero llegando a casa siempre leemos sus comentarios. Dios les bendiga, cuídense mucho y que tengan un excelente día.